hoy lunes 27 de mayo de este año 2019. Lo primero que debemos hacer es reconocer que ayer se celebró un Día de las Madres apacible, en un muy buen ambiente, familiar, incluso con una característica que hay que destacar y reconocer. Las madres que están ausentes, o sea, que ya fallecieron, tuvieron la oportunidad de recibir sus familiares, sus deudos, en los cementerios bastante bien limpios y garantizados, custodiados, un ambiente de seguridad, de mucha disciplina. Entonces, reportan los medios, aunque no lo pudimos constatar personalmente, pero sí, los medios de comunicación lo refieren así, que tanto el cementerio de la Máximo Gómez, el cementerio nacional, como le decimos, como los demás cementerios de la capital, todos estaban bastante limpios y resguardados. En un ambiente en el que daba gusto ir a visitar los restos de nuestros familiares. Mire qué bien, me alegro muchísimo por eso. El alcalde de Santo Domingo, que es el responsable del mantenimiento de esos centros, hizo bien con él mismo estar presente en esos lugares y resaltar el esfuerzo que hace el Cabildo capitaleño para que los cementerios de la capital sean fiables, limpios, seguros para todos los que lo deseen frecuentar. Miren, ayer ya era visible que la caída de agua que se acumuló fundamentalmente en la semana que acaba de concluir tuvo efectos vorancibles. El agua en el embalse Tavera Bajo superó la cota 316, que es la cota mínima operable con garantía para garantizar agua para consumo humano allá el acueducto múltiple de Santiago y alrededores. Se registró también bastante acumulación de agua en las presas que suplen el sistema de riego de la parte central del país, o sea, Atillo y Rincón. Ahí hay agua en buena cantidad, de lo que puede garantizarse que en cualquier momento tanto las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos como el Ministerio de Agricultura abran las compuertas, abran más bien, den libertad a los cosecheros para que inicien la siembra importantísima de primavera. Lógicamente hay que esperar que termine ya la cosecha de arroz, que está en la parte final, ahí en la zona del centro del Cibao, en lo que se llama la desembocadura del Yuna y alrededores. Y tan pronto se concluya, de seguro que ya la prohibición, la alerta que había puesto las autoridades, tanto Agricultura como Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en el sentido de que parasen cualquier iniciativa de siembra hasta esperar que estuvieran en condiciones los sistemas de riego de darles garantías a esa siembra. Bueno, pues es importante que ya se registraron caídas y almacenamiento de agua que más o menos dan esas garantías. No sabemos de cuál es la situación en la presa que estaba en más baja contenido de agua, que es la presa de Sabanayegua, que es la que suple al canal Yaque del Sur. Sabanayegua llegó a niveles tan críticos que no se podía pensar siquiera en extraerle agua para ningún uso. Suerte que de Sabanayegua no depende más que agua para cultivo, no hay agua, allí no se suministra agua a ningún acueducto.
Por tanto, se paró, simplemente dejó de operar a la espera de acumular suficiente agua para entonces soltarla al canal Yaca del Sur. Hay que suponer que Valdesia recuperó un poco de agua en razón de que en la parte sur de la cordillera central estuvo también cayendo agua. Vamos a ver los reportes. Pero lo que sí ya se tiene claro es que las aguas que cayeron en la estribación norte de la cordillera hicieron mucho bien, fundamentalmente en el sistema Tavera-Bao. Y eso debe tranquilizar mucho al Cibao Central, que ya sentía los efectos de la sequía, lo que se llama el agua potable, el agua para consumo humano, que depende enteramente del embalse de Tavera-Bao y su contraembalse de López, enteramente. Ya eso está en este momento bajo control, lo que no quiere decir que se levanten las alertas en el sentido de que se economice el agua. En la parte de Monción, la presa de Monción, que esa suple al acueducto de la línea noroeste, al acueducto múltiple de la línea, no se cree que haya habido tanta precipitación en su zona de influencia como la hubo en la zona de influencia de Tavera-Bao. Pero ojalá que mejore, quedan unos días y todavía de mayo, esta semana se la vamos todavía a atribuir a mayo, lo que queda de esta semana. Aunque ya entrará junio y la temporada ciclónica el 1 de junio, pero vamos a darle toda la semana que discurre a mayo. Si es así, es probable que mayo termine en la segunda quincena recuperando lo que es normal. Lo que dicen las cifras es que en muchos sitios donde se registraron las precipitaciones que ustedes vieron en los últimos días, principalmente en el centro de la isla, ya mayo se comportó como era norma. O sea, cayó agua suficiente para decir que el mayo tradicional nuestro, que es el mayo de las lluvias, ahí se dio. No se dio en todo el territorio nacional. Es bueno que se sepa, precipitaciones de alguna importancia también en la zona de influencia de la presa de Sabaneta para suplir al valle de San Juan de la Maguana. Vamos a ver también esas informaciones tan pronto se certifiquen. Lo que no parece es que cayó suficiente agua en la zona de Monción para la línea, ni tampoco en Sabanayegua. Vamos a ver lo que reportan las autoridades. Mientras tanto, para el centro del Cibao se puede decir con mucha alegría que ya la presa de Tavera-Bao superó ayer tarde, ayer noche, la cota 316, que es la cota que le garantiza agua potable a todos los que se suplen del acueducto múltiple del Cibao. Estaba viendo un ejercicio de politólogos y cientistas sociales queriendo comparar la situación dominicana de hoy con la situación que vivió en México en el 1994 con su partido revolucionario institucional, el Partido de la Revolución Mexicana, que tuvo 60 años en el poder, sometido a una grave crisis, tan grave como que eliminó a uno de los políticos que más expectativa ha creado en toda la historia política mexicana moderna, aún después de la Revolución, a Luis Eduardo Colosio. Y se quiere advertir que la situación dominicana puede asemejarse al momento que vivió el PRI en aquella época, que fue afectada por una terrible crisis de la deuda, por un desbalance en el gasto público, terrible también, una especie de no correspondencia con las necesidades del país, y eso combinado con también una especie de disminución en el crecimiento, sensible disminución en el crecimiento, a lo que se le agregó una crisis política. Todo eso hizo
que se creara la mezcla perfecta para generar un ambiente en el cual se determinó incluso el desplazamiento del poder del PRI y su rompimiento también en varias secciones. Aunque luego se trató de hacer un esfuerzo y buena parte de ese partido, que ha parido otros partidos, se ha repuesto. Miren, ni existe crisis de la deuda en este país en este momento. No es correcto, no es justo que se le atribuya a eso. Ni tampoco hay un desorden en la inversión pública. Porque de ser así, no registraríamos resultados tan importantes como lo que vemos, por ejemplo, en las obras relacionadas con la infraestructura básica del transporte. Si usted ve un metro y un teleférico operando, evitando lo que era una tradición en este país, y era que el transporte público dependía de sindicatos chantajistas que se hacían, verdaderas empresas que se hacían pasar por sindicatos de trabajadores que paralizaban al país cuantas veces les daba la gana. Esa situación no es así. La inversión pública en el combate a la pobreza hay resultados. En el 94, cuando estalla la crisis mexicana, era en el momento en que México disponía de políticas públicas orientadas a combatir la pobreza. Aquí tenemos políticas públicas combatiendo la pobreza desde el año 2008, con resultados a la vista. El programa Solidaridad, que así se llama el que se fundó en México en el 94, en medio de la crisis, prácticamente, en 93-94, cuando ya la crisis estaba a las puertas, ya no había la crisis política y económica de México, y social, lógicamente. Nosotros tenemos nuestro programa de combate a la pobreza que se llama igual, Solidaridad, en ejecución, con éxito tan loable que una oposición política que en la República Dominicana ha sido educada en el falso concepto de criticar toda iniciativa gubernamental y degradarla errónea, contraria a los intereses públicos. Esa oposición que ha sido criada así, como así también se ha generado aquí por muchísimo tiempo toda una escuela de periodismo que dice eso. Aquí hay profesionales del periodismo, que usted lo ve muy bien acreditado ante la opinión pública, que sustentan que el periodismo se hizo para criticarlo todo y estar encima de toda iniciativa y nunca reconocerle. Pero ven acá, así no se puede, ¿no? Bueno, además es injusto y termina por desgastar a quienes se incorporen a eso. Bueno, pues, contrario a eso, vean ustedes, no en esta campaña que lo acaban de hacer, sino desde la campaña pasada, hace ya 8 años, cuando la cosa comenzó a dar frutos, la oposición dice que va a duplicar los programas de solidaridad. La última propuesta que veo de la oposición es que ellos van a duplicar la inversión y la entrega de recursos a las familias pobres de solemnidad que participan de los programas de solidaridad. Porque hay programas, hay políticas públicas de una eficiencia tal que ni a los ojos de un opositor onnubilado pueden dejarse de reconocer. Entonces, mire, no es la misma situación para nada. Es más, el Partido de la Liberación Dominicana es en este momento el ejemplo de una entidad política eficiente, sumamente eficiente en el ejercicio público. Que no es verdad que comenzó a ser eficiente en el 2012, como pregonan las presentes autoridades, la mayoría de ellos
cuando salen a defender políticas públicas los funcionarios. No, eso comenzó mucho antes. Es el efecto coordinado de relevo de mandantes que provienen de una misma organización política que han sabido ser cónsonos con su compromiso, responsables con su compromiso. Que hay deficiencias en las ejecutorias de muchas de esas políticas públicas, eso es cierto, pero ¿quién ha dicho que el humano es certero siempre? El 4%, usted puede decir lo que usted quiera del 4% para la educación, pero de que están ahí las aulas están, de que está ahí la tan extendida, eso usted lo puede tocar con sus manos. Que no tenemos un progreso del nivel educativo como se esperaba. Bueno, eso es otra cosa, hermano. Eso forma parte de los trabajos que hay por realizar, de las tareas pendientes. Que la glosa, la famosa glosa que menciona el Colegio Médico Dominicano y la Asociación de Clínicas Privadas, que sirve de base para que las asociaciones de las ARS aprueben los tratamientos médicos a los afiliados de la Seguridad Social, todavía no es suficientemente inclusiva de procesos y eso que sean los que demandan de mayor atención, con mayor frecuencia se presentan en la sociedad. Bueno, eso hay que corregirlos, por eso lo confiesan todos, hasta los mismos directivos de las ARS. Claro que hay que actualizar todo eso, pero de que tenemos un 75-76% de la población ya con un seguro contributivo o subsidiado de salud, de que tenemos cerca de 2 millones de inscritos en el sistema de pensiones, eso no lo puede desmentir. O sea, señores, no. La sociedad dominicana, con todas sus falencias, con todas sus fallas que todavía se observan, ha avanzado notablemente en las políticas económicas y sociales, notablemente. Con un modelo de desarrollo económico y social, que es otra de las cosas que nos quieren atribuir, que facilita crecimiento año por año. Ustedes no oyeron que tenemos más de 60 meses, en este momento 60 meses creciendo continuamente. Y con el crédito activo de toda la banca, respondiendo a necesidades del desarrollo nacional. Miren, no es comparable nuestra situación a la del PRI, que tuvo el control absoluto de México y que entró en crisis y llevó a la crisis a México con todas sus estructuras políticas y sociales. No, el PRI no es el PLD de nosotros. El PLD de nosotros es una institución con mucho mayor capacidad de control de sus estructuras. Usted puede decir lo que usted quiera del PLD, pero el PLD realiza sus reuniones tal como están consignadas en sus estatutos, organizadas y dirigidas por sus autoridades. Y cumpliendo con la fecha de sus congresos y cumpliendo con las directivas que parten de sus órganos autorizados. No, así. Esto no es un poder omnímodo en manos de una sola persona, no es verdad, es un poder. Ese comité político, con todo y que se ha agregado nuevo personal en los últimos años, ese comité político sigue siendo una entidad fiable, con tremenda autoridad y con una capacidad de certeza extraordinaria.
certidumbre cuando adopta decisiones. O sea, un momentito. No estamos en riesgo que afrontaron países hermanos que tuvieron partidos que en algún momento se instituyeron, se aceptaron como partidos preeminentes, como fue el caso del PRI en México. Nuestro es un partido, el del PLD de hoy, es un partido con oposición a la vista, que ha tenido oportunidad cada 4 años de desplazarlo. De hecho, lo hizo en el 2000. Lo único a quienes lo desplazaron no tuvieron, no operaron con suficiente eficiencia en el Estado como para recibir de nuevo el beneficio del voto público. Es más, queriendo ser más democrático de la cuenta, el PLD no supo aprovechar lo que fue sus 4 años de alto crecimiento, 7.5% del Producto Interno Bruto promedio de los 4 años de su primera administración. Quiso ser tan amplio como pudo, hizo una serie de factores, la muerte de Peña Gómez, el deseo de ver de nuevo al PRD en el poder, hizo que el PLD fuera desplazado en el 2000, pero desde el 2008, finales de 2004, 16 de agosto a la fecha, ha preservado el poder y lo ha hecho con elecciones indubitables, con votaciones masivas a su favor y sin tener que doblegar y manipular las estructuras de selección. Yo me niego a aceptar ese tipo de comparación porque no es correcto. Y también porque al PLD no se le puede todavía asignar ese tipo de deformaciones. Además de que la sociedad dominicana es una de las más estables de América Latina, tanto en el plano económico como social. Y político también. De manera que, un momentito, apunten para otro lado. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. ¿Cómo va todo? Bueno, ya tuve que pasar un día de las madres felices y el país debe sentirse bien. Así es. Y además con mucha agua, Pedro. Bueno, reporta... aquí cayó, en San Pedro cayó mucha Malegonte agua, que la presa de Tavera Bajo volvió a la cota 316, que es la cota que garantiza agua potable ya al sistema del acueducto, que depende de ellos. Esa es la cota que permite operación normal del acueducto. Que no quiere decir que se desperdicie ni nada de eso, que se siga. Le devuelve tranquilidad a los operadores de la presa, que el agua ya acumulada en Atillo y en Rincón, que son las 2 presas que suplen al sistema de riego de arroceros más importante del país, que es el que está en el Bajo Yuna y a Necesidades, como la provincia, como Nagua y esa zona, tienen suficiente agua para ello. Habría que ver si que cayó sus buenos aguaceros en la zona de influencia también de Sabaneta, para el Valle de San Juan. Hay que ver. Habría, sin embargo, la interrogante es, ¿cayó agua suficiente en la zona de influencia del Yaque del Sur, que es el que alimenta a la presa de Sabanayegua? Bueno, hay pronóstico. Y esta a su vez. Hay pronóstico de más agua a partir de hoy. Sí. Ojalá que lo que resta, esas otras zonas que están deseosas. Todavía Monción, una presa importante para la línea, no tiene los niveles adecuados que garanticen siembras. Pero vamos al paso, que siga lloviendo mientras tanto. Sí. Bien, buenos días. Mira, Pedro, quiero, ante todo, porque no lo pudimos hacer, estábamos fuera del aire, pues solidarizarme con la familia del embajador, el gran amigo Alejandro González Pons. Amigo mío también. Fallecido el pasado viernes, precisamente, en España. Alejandro González es una persona con un gran bagaje intelectual de fuste, un diplomático, ya venía desarrollando una carrera diplomática
exitosa, estuvo como embajador en España y vía más luego. Y originario de una familia política que contribuyó incluso mucho al país. Y Alejandro, que bueno, Barahonera. estuvo bien involucrado con todo el accionar político de los últimos años, a partir también de su incorporación a los medios de comunicación, donde hizo un gran trabajo como orientador, como comentarista de radio y de televisión. Y González Pons lamentablemente falleció el pasado viernes en España. Venía padeciendo, estaba enfermo, venía con quebrantos que lo diezmaron bastante, lo alejaron un poco del gran activismo y finalmente pues se dio ante esa enfermedad y falleció. Se espera que sus restos sean trasladados al país. Me parece que a partir del miércoles estarán siendo velados acá, en Santo Domingo. Y desde aquí nosotros, ante todo, bueno, desear paz al alma de González Pons y al mismo tiempo abrazarlo en forma solidaria con toda su familia y con todos sus amigos y relacionados, que fueron muchos realmente. Por otra parte, Pedro, fíjate, vi ahí en uno de los medios una queja que externan, no sé si queja o denuncia o las dos cosas a la vez, el presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana. O sea que a mí me llamó mucho la atención que también. se queja de la calidad de las tuberías. Qué bueno que tú. De las tuberías de fabricación china. Sí. De fabricación china. Y esta denuncia o queja viene precisamente en una, fíjense, coincidencialmente, en una situación donde hay niveles de cuestionamiento por posicionamiento de mercado. No hay otra cosa, ¿eh? Sí. Cuestionamiento por posicionamiento de mercado y aprovechamiento de mercado a China y su producción a partir o a raíz de las excelentes relaciones diplomáticas que llevamos ya con la República Popular China, como la hemos llevado por mucho tiempo, una excelente y provechosas relaciones con los Estados Unidos, para poner un ejemplo, porque de eso se trata de ahora mismo, de las dos grandes potencias económicas que se están disputando, unos consolidarse o ampliar sus mercados, y otros precisamente procurando incorporarse con eficiencia y con efectividad a un mercado tan importante como es el mercado latinoamericano. Y dentro de ese gran mercado, fíjense ustedes que nosotros tenemos una lucecita importante. Somos una atracción muy especial, tanto para los Estados Unidos, con quienes, insisto, tenemos excelentes, históricas relaciones comerciales, es nuestro principal socio comercial, pero también ahora, a partir de esa importante iniciativa del presidente Danilo Medina de dar el gran paso, el paso que debe dar un país que está convencida de que tiene que avanzar hacia el desarrollo pleno. Y para desarrollarse plenamente tiene que empezar a dar iniciativas, a tener iniciativas fuertes, vigorosas, que le muestren como una sociedad en crecimiento, como una sociedad con una economía robusta, con una sociedad o con un país, una nación en condiciones de ser atractiva para esos grandes mercados. Bueno, es en esa coyuntura que surge ahora esta preocupación que externan los industriales, diciendo que esas tuberías chinas no son buenas. Hace una semana, reciente, prácticamente una semana, hace que estuvo aquí el presidente en funciones, que es el director ejecutivo de la OPIT, que es la oficina gubernamental de los Estados Unidos que promueve la inversión de empresas estadounidenses en el mundo, en el exterior. Hombre, Mozart, no pasó una semana. No pasó una semana. Entonces, ese señor... Llamó la atención del suelo acá. Ese señor que vino, imagínense, oigan cuál es la oficina, una oficina gubernamental que ayuda, que coadyuva a todas las iniciativas del sector privado de los Estados Unidos, las empresas de los Estados Unidos,
para colocarse en el exterior. Y entonces en esa función, en una visita de esa misión que él encabezaba, que él encabezó, fruto de una disposición del presidente Donald Trump, que le había prometido al presidente Danilo Medina y a otros líderes caribeños que estuvieron en la Florida junto con él en febrero pasado, me parece, que iba en un poco menos de 2 meses, iba a enviar una misión para auscultar en la República Dominicana, como en las demás regiones del Caribe, mercados, situaciones para estrechar lazos y ampliar los niveles de participación de la inversión norteamericana en República Dominicana como en el Caribe. Pero eso es natural. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cumplió con eso y envió a ese comisionado. Y esa misión vino, se reunió con los empresarios, fue a AES, donde es un ícono de la inversión norteamericana en la República Dominicana. Sin duda. Sin duda, AES, una gran inversión en la República Dominicana. Y vino a la República Dominicana para reactivar algo que había cesado, Pedro, desde el 94. No habían acciones de la OPIP como tal para la República Dominicana. Y nosotros hemos conquistado, reconquistado el interés de los Estados Unidos a través de su oficina gubernamental para que vea la República. Ese fue uno de los logros de la gestión del presidente Danilo Medina y su diplomacia. Logró reincorporar. Apenas se habían invertido en este país desde el 74 cerca de 300 y tantos millones de dólares por vía de la OPI. Eso se había detenido antes en el 94. Hoy se retoma ahora con mucho interés de los Estados Unidos en el país, un interés que se incrementa por la presencia de China luego de ese gran paso de los Estados Unidos, y entonces se ha abierto esa disputa que es natural entre dos grandes economías, entre dos grandes mercados. Y ese señor vino aquí y hizo un cuestionamiento. ¿A qué hizo un cuestionamiento? Bueno, tengan cuidado. Sabemos que usted tiene relaciones ahora con China, pero con los chinos hay que tener cuidado. Lo que hace cualquier vendedor, cualquier persona en interés de lograr posicionarse o reposicionarse o afincarse en esa materia que es la que estamos tratando, bueno, externó un juicio. Ahora, yo les debo recordar a ustedes que ese es un problema que tienen nuestros empresarios aquí, sobre todo esa cúpula empresarial, que cuando Estados Unidos estornuda, Pedro, mira, ese sector empresarial nacional reacciona de inmediato. Sí, si da órdenes de trabajo, la responden. Si le dan órdenes de trabajo, la responden también. De inmediato surge esta inquietud de que las tuberías chinas no son buenas, dice la Asociación de Industria. Pero yo... Oye, Mozart, y que las 5 empresas que han puesto a producir están llenas de chinitos. Que no hay un criollito ni por sí, que fue una de las cosas, de las advertencias o del llamado de atención. No está el 80-20. Que hizo el estadounidense, que hizo eso, dijo, bueno, la mano de obra, vienen y se quedan con todo. O sea, fue más o menos lo que dijo. Si son chinitos nada más, no le emplean, no le crean empleo, la cuestión. O sea, el hombre lanzó eso al ruedo y la Asociación de Industria reacciona. Y los políticos no se quedan atrás. Había anoche un político hablando precisamente, tratando de disminuir o de reorientar el discurso del norteamericano de su comisión con relación a la visita, al porqué de su visita a la República Dominicana. Pero yo le voy a decir algo. Recreo esto para decirle lo siguiente. Lo importante, lo que yo entiendo humildemente que es importante para todos nosotros, para el país, al margen del capital político que siempre está detrás de elementos como estos. El gobierno trata de sacarle ventaja por un lado, la oposición trata de sacarle ventaja por el otro, y vienen las interpretaciones de las cosas en la actual coyuntura preelectoral y electoral que tiene la República Dominicana. Pero yo lo que quiero es que la gente no pierda de vista lo siguiente. Primero, que nos sentamos muy bien, porque seguimos siendo un foco de atención importante para el mundo.
yo pienso que la República Dominicana no había logrado los niveles de atención y de respeto y de interés de los mercados mundiales como lo que se está escenificando en este momento. En apenas una semana nosotros tuvimos 2 grandes delegaciones que representan mucho en el mundo, en el plano de lo que es valorar, la valoración de una nación para colocar algo que se llama capital. Cuando usted va a mover capitales, dinero, que lo puede casi todo, óigame, son muchos los elementos que usted toma en cuenta. A decir, bueno, voy a movilizar este gran capital a tal región. Déjame ver en qué condiciones lo hago, cómo puedo hacerlo. Pues resulta y viene a ser que en este momento, una vez más se demuestra, en una semana nada más, el gran interés que despierta la República Dominicana para los inversionistas en todo el mundo, en todo el globo. Ese punto que se llama, esa media isla que se llama la República Dominicana. Y aquí se movilizaron las principales agencias financieras, bancos y financieros internacionales, se movilizaron acá con una representación. Primero colocándose en la presidencia de la República cuando vino esa delegación de la principal potencia de Estados Unidos al país a retomar a la República Dominicana, a volver a poner a la República Dominicana en la agenda donde no estaba, porque para esa oficina gubernamental que promueve la inversión de las empresas de los Estados Unidos en el exterior, la República Dominicana dejó de existir hace tiempo. Había dejado de existir. No miraban para acá. Bueno, pues a partir de ahora, por las condiciones que nosotros tenemos, no solo están mirando para acá, sino que vienen. Y vienen así, en comisiones importantes. Y se dan cuenta de la importancia que nosotros tenemos. Y retoman lo que acaban de retomar. Lo que habían abandonado en el 94, lo retoman ahora, en el 2019, de la mano de la excelencia, de la excelente ejecutoria que tenemos nosotros en materia macroeconómica, de una economía robusta, en crecimiento constante y estable, que viene acompañada de otros 2 componentes, que es la estabilidad social que impera en este país y la estabilidad política, y de un marco jurídico que les responde también, a eso. Entonces se moviliza la OPID a la República Dominicana. Y 2 días después entonces se movilizan todos esos representantes de esos organismos financieros internacionales a ratificar el visto bueno a la República Dominicana cuando recibimos aquí a los representantes de Merrill Lynch, de Morgan Stanley, de Enso, de el grupo de inversión Gramercy, Pedro. Es que yo del inglés no lo manejo. No lo manejo. Bueno, las 6 corporaciones más importantes. No, entre ellos, Pedro, en materia de señalar si ciertamente una economía y un país está en condiciones. Todas son corporaciones de crédito. De crédito importante. Bueno, eso lo recibimos nosotros nada más en una misma semana. Sí. En una misma semana, la República Dominicana volvió a dar demostraciones de por dónde anda. Entonces yo traigo lo de los industriales y su enojo con la calidad que ellos le cuestionan a la producción que proviene de China popular. Sí, pero tubería. Ellos se enfocan en la tubería. Ellos se enfocan en la tubería. Y además que por mucho tiempo, y en parte los propios chinos dieron pie a que eso fuera así, se recreó mucho el asunto de que esos productos chinos eso no sirve. Eso no tiene calidad. Está bien. Pues miren, no es así. No es necesariamente así. Y nos alegra que ahora
que nosotros tenemos esas relaciones diplomáticas con la República Popular China, surjan criterios, surjan llamados de atención del sector empresarial, por ejemplo. Eso es importante, porque eso de alguna manera obliga a que si hay entuertos en inversiones foráneas, sean de donde sea, pues se tomen en cuenta, porque el mercado está abierto y la República Dominicana está abierta a las inversiones importantes y sanas, como son las inversiones de Estados Unidos y como son las inversiones de esa otra gran potencia que es China. Por eso quería resaltar hoy ese elemento Mozart, pero tan importante. Y finalmente, para darle paso al amigo Orión Mejía, que ya está por acá. Miren, yo sé que educación está por cosas, esos fallos estratégicos que se cometen cuando la gente no sabe aprovechar el tiempo o darse cuenta de cuándo es que un proceso tiene el mejor de los momentos para usted iniciar. Educación ahora está envuelta en un escarceo mediático con relación a una resolución ahí con el asunto de género. A mí esa vaina, es un tema que a mí no me... Pero bueno, con el asunto del género, una resolución que hay que llevar, ya eso se ha armado una discusión y 20.000 asuntos. Yo digo lo siguiente, bueno, todo ese tipo de acciones se discuten y tienen mesa abierta para el diálogo y finalmente tienen ahí el gran espacio que es el Congreso Nacional para revisar leyes. Y aquí tenemos también, gloria a Dios, una constitución a la que hay que responder y tenemos un tribunal constitucional que cuando usted entienda que algo contraviene, pues usted va y busca por allí. Ahora lo que sí le tengo la buena información es de lo bien que está el asunto de la inversión para la alimentación escolar. Mientras tanto, mientras la hacha va y viene en la República Dominicana y el incremento que se va a hacer para esa importante inversión en el desayuno, en el almuerzo y en la merienda a partir del próximo año lectivo 2019-2020. El incremento que habrá y de las licitaciones que se van a abrir para garantizar calidad del producto, para garantizar lo que es ya una norma, porque eso tiene un pespunte importante sobre la producción nacional, y además para darle a conocer al país que esos recursos que se van a incrementar para la alimentación escolar se corresponden con la demanda de aulas y de la tanda extendida, que ha incrementado la demanda de desayuno, de almuerzo y de merienda. Ese es un tema relevante que nosotros bajo ninguna circunstancia podemos descuidar y por el contrario debemos alentar. Buenos días, Orión. Buenos días. Saludos, amigos, saludos. Yo me veo como pequeño aquí. ¿Tú crees? Bueno, es que pero vea, que usted quiere ver más grande de ahí. No sé, pero... Un hombre que es más alto. Saludos, gracias, señores, por estar con nosotros en Diario de 4, aunque somos 3, pero es Diario de 4. Un saludo a Héctor Tineo, excelente periodista, apreciado hermano y amigo. Gran amigo, sí. Que debe de venir, ¿verdad? Pregunto. ¿Tiene que una gripe mala? Ah, eso da fuerte. Si no, pregúntemelo a mí. Miren, señores, bueno, la sociedad dominicana, Mozart y Pedro, se han referido a la economía, a la consolidación de sus indicadores económicos. Dice Mozart que en un solo día se recibieron buenas noticias con instituciones representadas que vinieron a la República Dominicana a interactuar con los agentes económicos. Importante. JP Morgan. Siempre que ocurre eso, Pedro, cuando un país avanza en la economía, avanza también en todas las áreas sociales, incluyendo la mentada humanística, el hombre nuevo, el pensamiento humano,
O sea, no somos una máquina, Pedro, no es un robot que va, mira, el robot ahora pone la mano para este lado, el robot pone, no, somos una sociedad dinámica, en crecimiento. Y la verdad es que los temas de políticas que tengan que ver con ese hombre nuevo deberían siempre ser discutidas por toda la sociedad. A propósito que Mozart dice que le trae mucha extrañeza el tema de la ordenanza 33 1919 del Ministerio de Sí, Educación. yo digo por el momento. El momento no parece oportuno, tienes razón. Sin embargo, qué bueno que se discutan temas de eso también, además de la política. Sí, claro. Porque si vamos a estar sí, un año y tanto que no discutamos temas de la agropecuaria, temas del agua, como lo veo en la prensa, temas de la calidad de los productos, de consumo masivo. Se politiza, tú. Sí, Mandan eso. pero a mí me llama la atención de un sector de la iglesia, porque fíjate como uno no quiere, dice, caramba, van a politizar esto. Y nuestro buen amigo Víctor Masayés politiza dos temas. Un tema de la reelección y un tema de esto. Entonces, ¿cuáles son los elementos ponderables que don Víctor Masayé dice? Que la maternidad, que el gobierno a través del Ministerio de Educación quiere, odia dos cosas que la Virgen de la Altagracia quiere: la maternidad, porque no quieren saber de ella, promueven el aborto y no quieren saber de la virginidad. Así no se puede discutir, Moza. Pero me estoy diciendo. Así no se puede discutir, así no se puede discutir. Eso, y yo quisiera decirlo muy contundentemente, eso es lo que a uno le llama la atención de lo que ocurrió hace más de 50 años en la República Dominicana, fatídico suceso. Así, eso, odian la maternidad, odian la virginidad y promueven el aborto. ¿Tú te fijas? Entonces no discutamos más, a partir de ahí no se puede discutir ya de eso sí. Ahora, yo sí valoro lo que dijo el presidente de la Academia de la Lengua, el señor Candelier. Bueno, el doble lenguaje afecta, ese no es el tema de la educación está mal, qué sé yo cuánto. Bueno, vamos a discutirlo por ese lado. Pero no me diga que porque usted quiere promover la igualdad de género, es decir, entre hombre y mujer, desde la escuela, desde la educación básica y preuniversitaria, a través de un sistema, de un método de enseñanza o de modificar todo el régimen de enseñanza en la República Dominicana. Usted está odiando la maternidad, está promoviendo el aborto y no quiere que las niñas sean vírgenes. No tiene nada que ver. Eso así no podemos discutir. Entonces todo es imponiendo, y es así o no es así. Entonces, yo quiero saber qué está haciendo la Iglesia de los Estados Unidos, la poderosa Iglesia de los Estados Unidos, cuya capacidad económica y fortaleza política da para mantener a todas las iglesias de Centroamérica y del Caribe, ¿o no? ¿Qué están haciendo para impedir que distribuyan preservativos en las escuelas primarias? A la entrada, en la fila, tenga cada muchachito de eso. Allí no están promoviendo la libertad de decidir la virginidad de cada niño o niña. Entonces, no, ese no es... Es decir, ¿qué pasa en Europa? La iglesia detenida, Europa, que la iglesia tuvo allá, tiene los 3.000, los 5.000 años que tiene la humanidad, la iglesia ha estado ahí. ¿Qué pasa en Europa? Lo mismo. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir siendo una nación subdesarrollada, sin un pensamiento social, sin un pensamiento, sin una ingeniería, un diseño del hombre que nosotros queremos que sea dentro de 20 años? Que bueno, vamos a hacer lo mismo, esto. Que la educación está camino al despeñadero, dice el doctor Bruno Rosario Candelier. Bueno, le creemos, pero sin embargo se está haciendo un esfuerzo. ¿Qué hacemos? Ya se construyeron todas las aulas. Mira, en el 1999, a propósito de nuestro trabajo de hoy, se inauguró el ITLA, fue casi en el 2000, en el 99, el ITLA, el Instituto Tecnológico de las Américas. En ese momento, a nadie le importaba un bledo eso. Decía que eso era perder tiempo. Eso no era bueno, hemos avanzado, quizá no tanto, quizá mucho, quizá poco, yo no sé. Yo lo que creo que siempre las sociedades tienen que dar un gran salto hacia adelante.
Ahora, yo quisiera saber si la iglesia no, si algunos jerarcas de la iglesia entienden que ellos son el Estado. A partir de ahí determinemos, no hay nada. Si son el Estado, si por ejemplo el Congreso no puede legislar sobre votar un nuevo código penal, porque hay una parte que no ha sido posible establecerlo. O sea, la iglesia tiene, a mi modo de ver, ¿cuál es el escenario de nuestra iglesia? Le decimos iglesia a la iglesia católica, porque es la mayoritaria y todos nosotros, la gran mayoría del pueblo dominicano sigue la doctrina católica, apostólica y romana. ¿Dónde está? En el púlpito, Pedro. Camilo Torres quiso tomar el poder político en Colombia a través de una nueva visión de la religión con el fusil en la mano y no pudo. La Iglesia Católica participó dominicana del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch y movilizó al país en grande con el propósito de derrocar a un gobierno democrático. Tenemos que decirlo porque el que no conoce la historia lo va a repetir, Pedro. Y no estamos hablando, está hablando 3 personas aquí, los 3 temerosos de Dios. Claro que sí. Y muy arraigados con nuestra iglesia y con nuestros obispos. Y que hemos siempre reconocido que la Virgen de la Altagracia nos ha dado la mano. Es decir, entonces, pero cuando es así, no quiere decir que la iglesia tenga o no tenga razón. Tiene que decir que la forma de abordar la situación no es bonita. No se puede hacer ningún obispo gracioso de la política. Ni tampoco se puede un tema que represente el futuro del país. Esa ordenanza, Pedro, léela, cambia todo el ensamblaje educativo nacional, desde arriba hasta lo último abajo. Y está para impactar en la educación básica y la educación preuniversitaria por todos los próximos años, por todo el tiempo que sigue, ¿verdad? Entonces, yo lo que señalo es, eso no puede ser solo una ordenanza. Eso tiene que discutirlo todo la comunidad educativa, la comunidad académica, las asociaciones de padres y tutores de las escuelas, porque eso sí tiene que ver con mis hijos, con los tuyos. Ahora, quiero decirlo con más pesar que cualquier otro tipo de cosa, la propia iglesia participa, las iglesias participan en una situación que divide entre explotados y explotadores el futuro de la República Dominicana. Los hijos míos van a pertenecer, y los hijos de ustedes, a la clase dominante, porque están en colegios, sean católicos, colegios católicos de altísima calidad, católico, donde en esos colegios católicos se respeta el género. No le dicen al niño, a la niña, usted va a ser siempre subordinada en una sociedad. Los hombres y las mujeres profesionales que salen ahí van a salir calificados. Bueno, entonces tenemos una escuela pública que no la quieren dejar avanzar. Y la mayoría de las escuelas que están en manos de las iglesias son subvencionadas por el Estado. ¿Es o no? Miento. Entonces, así no puede ser. Nosotros necesitamos una uniformidad. Incluso católica y protestantes. Los grandes estadistas de los Estados Unidos provienen de la escuela pública. Las escuelas privadas de verdad son cara, y las universidades privadas también. Tienen que ganarse becas para poder participar en alguna de esas cosas. Pero la escuela pública está en capacidad de producir los valores, los recursos humanos que requiere la sociedad en todos los órdenes. Entonces nosotros tenemos una Universidad Autónoma de Santo Domingo estancada, que la rectora le está pidiendo 32 millones de pesos a un patronato, que se lo devuelvan y desbaratar el patronato. ¿Y qué es eso? Esa es la visión que nosotros tenemos, Pedro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está Hostos? Se murió para nosotros, nació en 1938, cuando Juan Bosch recompiló. Bueno, dices tú cuando Juan Bosch. Cuando Juan Bosch recopiló todo su pensamiento. Y murió, desde ese punto de vista, en 1955, con el concordato. ¿O no? Sí, pero son fechas, sí, así es. No. Así es. ¿Quiénes son los sobrevivientes de eso? ¿Cuál es la generación que produjo incluso los hechos históricos importantes? Son hijos de Hostos. Los hechos más trascendentes políticos de la República Dominicana, finales del siglo XIX, son los hijos de Hostos, del educador puertorriqueño, sí, ¿o no? Así es. Luego vino la escuela y ya, esto es lo que tenemos. ¿Por qué?
Bueno, porque la iglesia, y es verdad, la iglesia hay que decirle así, no, nosotros necesitamos una escuela unificada. Yo no sé esto, porque la ordenanza no dice eso, Pedro. La ordenanza lo que manda es a decir que vamos a tener un lenguaje, una concepción filosófica de género, niños, niñas, que las niñas, para crear igualdad entre el hombre y la mujer, perdón, pero no te dice cuáles son los elementos, cuáles son la currícula de eso, qué es lo que se va a hacer. Bueno, pues vamos a discutir eso, pero yo no puedo, mira Pedro, no es verdad que yo pueda aceptar, con todo el respeto a un distinguido economista, conservador, pero muy inteligente, que es el obispo de Baní, Víctor Masayed. Eso de decir, con eso se procura odiar todo lo que ama la Virgen María. La maternidad, ¿cómo se llama lo otro? La maternidad, promueven el aborto y no quieren saber de la virginidad. Yo no puedo discutir así, mejor me largo del país. No, Mozart, de verdad, si no se puede. Y yo voy a misa, intento ir a iglesias que no tengan aire acondicionado y que no sean convertidas en pasarelas de hipocresía. Porque hasta la iglesia también tiene que irse renovando. La iglesia tiene que irse renovando, si no, no vamos para ninguna parte. Este es un pueblo religioso. Este es un pueblo que cree en Dios, este es un pueblo bendecido de Dios. Pedro dice que la Virgen de la Alta Gracia lo acompaña permanentemente y ha sido así. Ha sido así cuando las... No encontramos ni siquiera el modelo de desarrollo. Cuando las presas están ya casi a punto de agotarse. Y ni llueve, y 15 provincias llenan otra vez. No llueve, pero te dan agua para garantizarte de nuevo el agua potable. Ya hay agua potable garantizada. Y se dan los frutos, y se dan los mangos. Y hay agua potable garantizada para el Cibao Central y también para el cultivo de las rolas. Próxima cosecha. Yo quisiera decir, y porque esto va a tener una discusión, yo no conozco el alcance ni el contenido de esa ordenanza. Lo que yo creo que debemos discutir el futuro de la educación dominicana. Y debemos discutirlo de una forma donde no me chantajeen. Sí, así es. Para nada, ni para el aborto, ni para nada, que no me chantajeen, que no me digan que me van a mandar para el infierno. Dejen ese tema para Pedro, y es verdad lo de Mozart, el momento no parece tan conveniente. Sí. Ahora, no fue nadie, ni la academia, ni el Ministerio de Educación, que vinculó la política con eso. En un fin de semana que la reelección, que tiene 10 meses, que no habla esto, que la reelección y que la reelección no va, que no va de la iglesia, y lo otro. No, un momentito, ¿qué discutimos la reelección? Vamos a discutirla aparte, sáquenlo. No meten el sancocho una cosa y la otra. Entonces, yo llamo siempre la atención porque no todo el mundo somos tontos. No todos somos tontos. Mira, yo creo lo que tú dices y quería agregar algo al planteamiento de Mozart. Miren, a mí me motivó mucho la preocupación de la Asociación de Industria de la República Dominicana por la queja esa de las tuberías de PVC que se utilizan para muchísimos usos y envases, porque 5 empresas chinas de la República Popular China y que vinieron con todos sus chinitos y montaron 5 empresas con chinitos nada más, dice la Asociación de Industria. Eso hay que revisarlo porque justamente aquí tenemos una ley. ¿Cuándo fue que vinieron a esa? Y que recientemente, pero parece que fue a la velocidad con que hicieron a la planta de cemento de los Vicini, que la hicieron como 250 chinitos que vinieron en un barco con todo y maquinaria, se instalaron en la orilla ahí, en un puerto que más o menos estaba habilitado para eso. De ahí sacaban la maquinaria y montaron la planta de cemento de ellos allá en la provincia de Peravia. Una cosa sorprendente. Bueno, déjenme decirle, misma situación enfrentó Estados Unidos tan pronto le abrió el mercado a Japón. Es más, comienza con Alemania, pero vamos a mencionar a Japón. Y después a la República Popular China y después a Corea. ¿Cuál es el asunto? Que si usted tiene normas locales que establecen la calidad de los productos de consumo masivo, usted lo único que tiene que hacer es aplicarle al que venga esas normas y ya. Pedro, el paso que dio... Espérate, te interrumpo. ¿Cuánto tiempo duró para instalarse el centro industrial de Jaina y de Herrera? ¿Qué tiempo? ¿20 años? Sí, más o menos. ¿Y tú quieres que venga una gente en 3 meses y le compitan trabajando lo mismo? No, espérate. La asociación dio el paso correcto. Oye, ellos movilizaron a una entidad que se llama Instituto Dominicano de la Calidad Local.
Sí. Y le reclamaron a Indocal que establezca las normativas para la construcción de ese tipo de tubería. Y eso es lo que hay que hacer. Bien, claro. Justo eso. Usted quiere preservar la calidad de los productos que se emplean en forma masiva en la industria de la construcción. Porque es verdad que usted encuentra, la ferretería está llena de productos chinos, pero duran la mitad de lo que duraban los norteamericanos o los alemanes en servicio. Porque también todo es precio. Eso es verdad, pero son a precios más bajos. Entonces, es verdad eso. Si eso es cierto, lo único que hay que hacer es tomar las medidas precautorias, porque en un mercado abierto, globalizado, pero como el también nuestro. el Estado tiene que proteger a la industria local, es verdad. Y por eso Esas es que son yo creo- prácticas desleales de comercio también. Porque te manejan tecnología, pero te eso es lo que- manejan eso es lo que situaciones. estamos- Entonces sí, por estamos eso te digo muy reconociendo bien. Y nosotros, el Mira. que no quiera que compre producto americano, se Mira, acabó. cómprate un carro de marca coreana o japonesa que se ha hecho en Estados Unidos, para que tú veas la diferencia que hay entre ese carro que viene de Estados Unidos y el mismo carro que viene de Japón o de Corea. La calidad es diferente. Claro, porque vienen para mercados diferentes, con precios eso es diferentes. todo. Entonces que le pongan eso. Ahora, yo lo que te digo que también toda la guerra comercial de Estados Unidos con China, tú lo sabes, y es tecnológica también, es que China está avanzando demasiado. Y Estados Unidos lo está deteniendo también por También. por ¿cómo le llaman esto? Situaciones no arancelarias también. Es decir, Práctica no arancelaria. práctica no arancelaria. Te dice, mira, ese teléfono sirve para espiar. Y ya no va para acá. Y nadie trabaja con ellos. Lo que pasa es que el 4G, el 5G, los chinos ya 5G, están sí. dominando. En lo que nosotros llegamos al 5G, para esa vaina, no viene. Que eso están espiando por ahí. Palos y bolas, Eso palos y es, bolas. entonces aquí... Estamos en una economía aquí globalizada, no abierta. no es posible que nosotros tengamos parques industriales que hacen, que elaboran eso, que hayan durado más de 20 o Sí, 30 muchos años. años. Para terminar de hacer un tubo de esos PVC y vean unos chinitos, como tú dices, monten 5 y manden unos PVC y se roben el mercado de una vez. No, un momentito. Pues vamos Vamos a ponerlo con bien. calma, vamos con calma. Así no. Ustedes no recuerdan que en el marco de todo el esfuerzo que hizo un sector importante del país económico por impedir que se construyera Punta Catalina, una de las primeras piezas a las que apelaron fue precisamente a decir que a los chinos los engañaron, que los chinos hacían esa planta mucho más barata. Entonces ahí los chinos eran buenos. Nos dijeron, no, ¿por qué va a hacer Punta Catalina tan cara? Con eso tuvo si después con se eso van a podemos hacer- hacer, si con eso los chinos te pueden hacer dos. Oye, Sí. en ese momento, eso era lo que se le cuestionaba al gobierno. Julio. Por eso yo digo, hay que tener cuidado con eso, vamos a esperar. Además, lo importante es que somos el centro de atención Así es. de las dos grandes Sí, así potencias es. económicas del mundo, los Estados Unidos y China, que se sigan peleando por Sí, nosotros. sí. Nosotros seamos lo suficientemente inteligentes Sacarle como provecho para a eso. sacarle provecho a ambos amigos, Así es. a los gringos y a los chinos. Y así es. ¿Verdad? Así Ya, mismo. Ya, eso es todo. Vámonos a un cambio, Pedro. Vamos a retornar casi de inmediato.